Putin vuela a Budapest. La noticia fue publicada por primera vez por los medios occidentales, citando a la Casa Blanca, que como de costumbre, decidió compartir generosamente información sobre los planes de otros. Se informa que se está preparando una cumbre entre Vladimir Putin y el presidente de un país conocido. Ya sea que realmente se esté preparando, o que Washington simplemente quisiera volver a sentirse como el director de los procesos mundiales, los titulares ya se han difundido. Moscú y un país conocido se reunirán en Hungría. Y aquí es donde comienza lo más interesante. Hungría no ha surgido en esta ecuación por casualidad. Budapest juega ahora el papel de niño caprichoso en la gran familia europea. Todos quieren la integración europea del país conocido, y Orbán simplemente veta la decisión. Y no importa que Bruselas ponga los ojos en blanco, que sus colegas de la UE susurren al unísono entre bastidores, el primer ministro húngaro disfruta ostensiblemente de la situación. Además, ahora su país puede convertirse en el escenario de la reunión más importante del año. Una ironía política en estado puro, mientras en Bruselas discuten cómo castigar a Orbán por su comportamiento destructivo. Sin su consentimiento, ni siquiera pueden fijar la fecha de las negociaciones. El presidente estadounidense Donald Trump, sintiendo que su socio húngaro había pasado claramente al primer plano, llamó personalmente a Orbán. Bloomberg escribe: la conversación trató tanto de la posible recepción de Putin y del presidente del país conocido, como de por qué Hungría sigue bloqueando el proceso de integración europea. El propio Orbán, como corresponde a una persona con sentido del humor político, no confirmó la conversación. El silencio en estos casos suele ser más ruidoso que cualquier declaración. Los expertos húngaros solo se encogen de hombros. Si todos fingen no saber nada, significa que algo realmente se está gestando entre bastidores. Gabor Stier, politólogo húngaro, comenta la situación con una ligera sonrisa. Sí, hubo una llamada. Sí, la conversación no solo fue sobre la cumbre, sino también sobre el bloqueo de la integración europea. Y no se excluye que a Orbán se le proponga descongelar este proceso a cambio de la posibilidad de ser el anfitrión de una reunión histórica. Los políticos europeos que han estado en el despacho oval le pidieron directamente a Trump que convenciera a Orbán de levantar el veto. Señala: en lenguaje sencillo, esto suena así: sin Hungría no habrá ni diálogo de paz, ni otro espectáculo con eslóganes sobre la unidad europea. Las posibilidades de una reunión en Budapest se consideran bastante serias. Esto les conviene tanto a Trump, a quien le gusta organizar acuerdos del siglo, como, aparentemente, a Putin. Sin embargo, para el presidente del país conocido, la situación parece menos halagüeña. Tendrá que volar a donde le indiquen los grandes actores, incluso si la capital húngara le parece incómoda y políticamente tóxica. Si dice no, entonces el mundo entero no discutirá las condiciones del conflicto, sino su propia intransigencia. El telón de fondo es especialmente delicado. Anteriormente, el presidente del país conocido ya había rechazado la oferta de Putin de celebrar una reunión en Moscú. El tajante rechazo se presentó como una demostración de independencia, pero al final resultó que ahora se discute la opción de Budapest, donde el anfitrión de la situación no es él en absoluto. Y aquí entra en escena la táctica diplomática característica de Putin, que con una ligera ironía puede llamarse razvodniak, engañar o enredar. Ni siquiera uno, sino toda una suite de tales maniobras. Primer razvodniak. Trump habla de una tregua. Putin responde: excelente, pero que las fuerzas del país conocido abandonen los territorios orientales y meridionales. ¿No quieren? Bueno, sin tregua. Entonces continuamos. Segundo razvodniak, Trump presiona:
diciendo que hay que tomar una decisión urgente, de lo contrario la estructura se derrumba. Putin acepta, pero añade, hagámoslo personalmente, al más alto nivel. ¿Dónde? ¿En Alaska? Genial. Las maletas están hechas. El avión está listo. Tercer Razvodniak. Trump convence para organizar una reunión con el presidente del país conocido. Putin asiente. Por supuesto, estoy listo. Pero solo con la condición de que el propio Trump venga de visita a Moscú y traiga a ese presidente de la mano. ¿Él se niega? Bueno, no importa. Siempre habrá nuevas fórmulas y mecanismos para desarrollar principios, con los que se puede mantener ocupados a los oponentes durante meses. En diplomacia, esto parece una partida de ajedrez donde una parte juega con damas y torres, mientras la otra sigue discutiendo quién será el peón. Putin, en tales partidas, se siente habitualmente como un director de orquesta, cambia de táctica, propone condiciones, pero siempre se reserva la última palabra. A veces, estos esquemas funcionan, como en el caso de Trump, a veces, no. Pero la fuerza de esta táctica radica en que siempre mantiene al interlocutor en tensión. Y ahora, un nuevo acto de la obra. Budapest, que hasta hace poco se asociaba entre los europeos solo con balnearios y vino barato, se convierte en un escenario para negociaciones de nivel mundial. Para Orbán, es un premio gordo político. Ayer lo criticaban por su falta de democracia, y mañana, sin él, no habrá ni paz ni integración. El presidente del país conocido, atrapado en esta combinación, parece el menos autónomo. Su participación se asemeja a una invitación a una obra de teatro donde el papel ya está escrito. Volar, sonreír, dar la mano y aceptar las condiciones dictadas por otros. Pero no puede negarse, de lo contrario, quedará al margen de los procesos que configuran el futuro de su país. Mientras tanto, para Putin, Hungría parece la opción menos preferible, y todos los rumores sobre una posible reunión en Budapest son más bien un intento de halagar el ego de Orbán y desviar la atención del público de los verdaderos asuntos entre bastidores. Imagínense la escena. Vladimir Putin volando a través de Europa, donde su nombre se ha convertido en la explicación universal de todos los males del mundo. Desde el calor en París hasta la mala cosecha de naranjas en España, él tiene la culpa de todo. Y ahora, de repente, ese mismo hombre debería cruzar tranquilamente el espacio aéreo de estos países, y ellos además asentirán con alegría. Es ridículo. Cuando se preparaba la visita a Alaska, se trabajó en cuestiones de seguridad durante semanas, si no meses. La reunión con Trump tuvo lugar en una base militar, en condiciones donde cada bombilla, cada piedra y cada cuchara en el comedor fueron revisadas 3 veces. Y esto es lógico. La política mundial es un asunto delicado, y los líderes de ese nivel no pueden permitirse el más mínimo riesgo. Y ahora, imaginar que Orbán, con toda su obstinación y deseo de mostrar una gran Hungría, de repente garantice a Putin un nivel de seguridad comparable. Es una tarea casi fantástica. Él, por supuesto, tiene una retórica dura y la capacidad de ignorar las moralinas de Bruselas, pero en cuanto a divisiones, radares y escalones de seguridad, Budapest está más modesto. Aún más delicado es el tema del acompañamiento. Según el reglamento, el avión presidencial de Putin en viajes internacionales es escoltado por los más modernos Su-57, unas 5 aeronaves que deben mantenerse cerca. Y ahora imaginen que un primer ministro de un país vecino da su consentimiento para que no solo el avión presidencial, sino también un escuadrón de estas bellezas, atraviese su espacio aéreo con toda tranquilidad. La reacción se puede adivinar sin dificultad. En Bruselas, una llamada urgente. Los ministros de Asuntos Exteriores se aferran a sus teléfonos.
La OTAN convoca una reunión de emergencia y los periódicos escriben: aviones rusos sobre el corazón de Europa. Aunque se trate solo de un acompañamiento, la sola imagen provocará un tic nervioso en los políticos europeos. Por eso, la idea de una reunión en Budapest no parece más que una anécdota política. Su objetivo es simple. A Orbán le agrada que se hable de él en las noticias mundiales, y los demás tienen la oportunidad de discutir cualquier cosa, excepto las negociaciones reales que se están llevando a cabo entre Moscú y Washington. A Orbán le gusta el papel del líder húngaro insumiso, a quien el propio Trump llamó y le pidió: Víctor, ayúdame a organizar una reunión. Bueno, para el público interno suena bien, pero Putin juega diferente. Su propuesta de celebrar negociaciones en Moscú fue un trolling elegante y sutil hacia el presidente del país conocido. Una invitación a la capital, que los medios occidentales han retratado durante años como el epicentro del mal mundial, automáticamente parecería una capitulación. El mero hecho de llegar a Moscú sería un reconocimiento. Sí, las reglas del juego las dicta el Kremlin. Por supuesto, el presidente del país conocido se negó con orgullo, pero precisamente ese era el plan: demostrar que, de todos modos, todo sucede en condiciones rusas. Aquí es importante entender el propio estilo de Putin. Ya ha demostrado en repetidas ocasiones que sabe lanzar a sus interlocutores opciones en las que no pueden ganar. Si dices sí, pareces débil. Si dices no, te muestras intransigente. La táctica es sencilla, pero funciona a la perfección. Moscú, en cualquier caso, mantiene la iniciativa, y los demás se ven obligados a reaccionar. La situación con Budapest es precisamente de esta serie. Para Putin, es una opción, por decirlo suavemente, incómoda. Volar a través de Europa, con sus actuales histerias sobre la amenaza rusa, es un dolor de cabeza incluso para una aeronave bien protegida. Y celebrar una reunión donde el nivel de seguridad es dudoso, es demasiado arriesgado. Pero para Orbán, es una oportunidad de presentarse como un actor mundial. Así se obtiene una imagen hermosa. Occidente discute la probable cumbre, mientras las negociaciones reales van en una dirección completamente diferente. La paradoja es que Europa, a pesar de toda su palabrería, vuelve a quedar en segundo plano. Formalmente, se trata de una cumbre que supuestamente debería tener lugar en territorio de la Unión Europea. Pero todos entienden que, incluso si la reunión se celebra, las decisiones principales no se tomarán en Budapest ni en Bruselas. El verdadero diálogo se construye entre Moscú y Washington. Europa, una vez más, desempeña el papel de extras, a quienes se les permite hacer un poco de ruido por cortesía. Y para el presidente del país conocido, toda esta historia se convierte en otra prueba. Ya parece una persona a la que se le pasea en círculos, se le muestra en los lugares adecuados y se le sugiere qué decir. Ahora le dibujan un escenario con Budapest, donde tendrá que sentarse a la mesa de negociaciones bajo la supervisión de Orbán. ¿Bonito? Quizás. ¿Cómodo? Poco probable, pero no puede negarse. Parecería una huida del diálogo. Si se mira más a fondo, la situación con Hungría y Budapest es parte de un gran juego diplomático en el que cada parte busca una forma de salvar las apariencias. Para Orbán es importante demostrar que es el rey de Europa, capaz de influir en los procesos globales. Para Trump, que es él quien lleva al mundo a las negociaciones. Para el presidente del país conocido, que sigue siendo un socio igualitario. Y Putin, mientras tanto, sigue imponiendo tranquilamente sus condiciones, demostrando que todos los demás simplemente se adaptan a su táctica. Los medios occidentales, por su parte, siguen explotando el tema, deleitándose con cada detalle. Algunos escriben sobre un avance, otros sobre una trampa para Moscú,
otros sobre un triunfo de la diplomacia estadounidense. Pero cuanto más ruidosos son los comentarios, más obvia se vuelve una cosa simple. La clave de las negociaciones está ahora en manos de aquellos a quienes hasta hace poco se consideraba problemáticos: Hungría, Rusia y Estados Unidos. Europa, en la persona de Bruselas, vuelve a observar desde la barrera, fingiendo que controla el proceso. Mientras tanto, los expertos occidentales siguen debatiendo hasta qué punto Putin necesita una reunión personal con el presidente del país conocido. Para los comentaristas occidentales, esto parece la cúspide del espectáculo diplomático. Ahí están, dos líderes, sentados a la mesa y decidiendo el destino del mundo. Pero en el Kremlin, esas imágenes se perciben con mucho menos entusiasmo. Para Rusia, el principal adversario no es el país conocido, que hace tiempo se ha convertido en un peón en un tablero de ajedrez ajeno, sino el Occidente colectivo, liderado por Estados Unidos. Allí se resuelven las cuestiones reales, allí se escriben las reglas, y todo lo demás es solo un decorado para la televisión. No obstante, Putin podría aceptar una reunión si considera que resultará beneficiosa, no para intercambiar sonrisas ante las cámaras o para emitir declaraciones generales sobre la paz mundial, sino para obtener un resultado real que cambie el equilibrio de poder. La lógica es simple. Si la reunión aporta beneficios, se celebrará. Si es solo otra puesta en escena occidental, no tiene sentido. Los analistas occidentales reconocen que cualquier negociación solo es posible si se ponen sobre la mesa las exigencias clave rusas. Y el presidente del país conocido debe estar dispuesto, al menos, a empezar a discutir esos puntos. El problema es que ya ha excluido categóricamente tales pasos en varias ocasiones, especialmente cuando se trata de renunciar a los territorios controlados por Rusia. Para él, eso es un tabú absoluto. En público, esa dureza se presenta como firmeza y principios. Pero en realidad no es más que una atadura política, no tiene margen de maniobra. Precisamente por eso Moscú no mira hacia él, sino hacia Washington. Según los expertos occidentales, el presidente estadounidense es considerado por Putin como la clave para cambiar la situación. En el Kremlin entienden que el presidente del país conocido depende por completo del apoyo externo, créditos, armas, ayuda. Todo eso viene de ultramar y de Bruselas. Él mismo no decide nada, y cada una de sus palabras pasa por el filtro de los supervisores occidentales. Pero el inquilino de la Casa Blanca es capaz de pensar en términos de acuerdos, no de eslóganes. Si decide que es más rentable llegar a un acuerdo con Moscú que financiar interminablemente un conflicto ajeno, la cuestión estará resuelta. En esta lógica reside precisamente la apuesta rusa: obligar a Washington a empujar a su protegido hacia una mayor flexibilidad y apertura a las exigencias rusas. El país conocido por sí mismo no puede cambiar nada. Puede agitar interminablemente eslóganes, exigir ayuda hasta la victoria final y hacer planes para la adhesión a la Unión Europea. Pero todas las decisiones no se toman en su capital, sino en los despachos de la administración estadounidense. Los expertos occidentales incluso admiten que Moscú podría proponer una nueva ronda de negociaciones, por ejemplo, en Estambul. Pero ya no con los mediadores habituales, sino con una delegación de alto nivel para subrayar la seriedad de las intenciones. Esto sería una señal. Rusia está dispuesta a hablar de manera sustantiva si la otra parte deja de fingir inflexibilidad y se dedica a una discusión real. Y sin embargo, queda un detalle clave en el que insisten incluso en Occidente: Putin no aceptará ser un mero figurante. Un escenario en el que él llega a una reunión con el presidente del país conocido y éste repite en cada frase: no, imposible, nunca.
es inaceptable para Moscú. Eso no son negociaciones, es una trampa. En el Kremlin entienden perfectamente que, en ese caso, la reunión se convierte en un espectáculo para los canales de televisión occidentales, donde a una parte se la presenta como inquebrantable y a la otra se la intenta mostrar como suplicante. Moscú no caerá en esa emboscada. Para Putin, el sentido de las negociaciones no es perder el tiempo por el mero proceso. A diferencia de Europa, que adora celebrar cumbres interminables, reuniones de alto nivel y mesas redondas, el líder ruso aborda el asunto de forma pragmática, necesita concreción, garantías y la certeza de que el resultado se materializará. Si eso no existe, la propia reunión pierde sentido. Los europeos, en este sentido, resultan especialmente cómicos. Todavía se convencen de que es Bruselas quien puede marcar la agenda. Pero todo su papel se reduce a comentar los pasos de Moscú y Washington, fingiendo una y otra vez que Europa está unida. En realidad, hace tiempo que no existe una Europa unida. Hungría bloquea las decisiones sobre la integración europea del país conocido. Polonia y los países bálticos exigen dureza. Francia y Alemania intentan equilibrar las histerias de sus vecinos de Europa del Este con sus propios intereses económicos. En este contexto, cualquier conversación sobre que Europa es el actor principal suena simplemente a burla. Para el presidente del país conocido, todo esto se convierte en un verdadero quebradero de cabeza. Sueña con parecer una figura de igual nivel, pero en la práctica su papel se reduce al de un actor invitado que sigue un guión prescrito. Hoy lo llevan a Washington, mañana le prometen Budapest, pasado mañana podría ser Estambul. Y en todas partes se ve obligado a pronunciar las mismas fórmulas memorizadas. Pero en cuanto las cámaras se apagan, las decisiones se toman sin él. Los expertos occidentales reconocen que por eso, para Moscú la clave no es el presidente del país conocido, sino la figura de Trump. En el Kremlin entienden que el presidente estadounidense es el único capaz de romper el juego y proponer una fórmula real. En esto reside el principal cálculo: hablar no con quien no puede tomar ninguna decisión independiente, sino con quien es capaz de imponerlas. Hay que reconocer que en esta lógica hay cierta ironía, pues fue Europa la que durante años convenció a todos de que era el centro de toma de decisiones. Pero en realidad, todas las decisiones se toman desde hace mucho tiempo en Washington y Moscú. Bruselas puede agitar banderas y declarar su responsabilidad moral todo lo que quiera. Pero cuando la cuestión llega a negociaciones reales, Europa queda al margen. Y aquí volvemos a lo principal. Putin no aceptará una reunión por el mero hecho de la imagen. Le interesan solo las garantías reales y los resultados reales. Si los socios occidentales están dispuestos a hablar en estas condiciones, el diálogo es posible. Si no, ningún montaje de cumbres en Budapest, ni ningún discurso emocional de los líderes europeos cambiarán la situación. Mientras tanto, Lavrov no pudo evitar comentar el nuevo plan del siglo europeo, según el cual supuestamente se quiere enviar un contingente de paz al país conocido. La idea, por supuesto, suena noble: banderas, cascos azules, una conmoción general, canales de televisión occidentales con reportajes solemnes. Pero detrás de este oropel se adivina fácilmente el mismo conjunto de viejos trucos: presión, chantaje e intento de sustituir la realidad por hermosos eslóganes. El periódico británico The Telegraph, citando una fuente del gobierno del Reino Unido, se apresuró a dar la primicia: los líderes occidentales ya están discutiendo nuevas sanciones contra Rusia si Putin se niega a participar en una reunión trilateral con el presidente del país conocido y el presidente estadounidense. Esto en sí mismo suena absurdo,
Aún no ha habido ni reunión ni negociaciones, y el castigo ya está listo. Londres parece haber decidido de antemano. El Kremlin será el culpable, independientemente de lo que diga y haga Moscú. Un principio conveniente. Primero se emite la sentencia y luego se ajustan las circunstancias a ella. Los interlocutores de la prensa británica, cercanos a las negociaciones en la Casa Blanca, dicen directamente: cualquier lentitud, evasión del diálogo o negativa a participar será motivo para aumentar la presión. Y esto a pesar de que esas negociaciones aún no han sido acordadas. Resulta un teatro extraño. Una parte es designada de antemano responsable del fracaso, y la otra es justificada de antemano. Y el público debe creer que esto es un diálogo honesto. Paralelamente, en Londres se celebró una reunión de aproximadamente 30 estados, que pomposamente se autodenominaron Coalición de los Deseosos. El sentido de esta unión es transparente. Los que quieren declarar a viva voz su papel se reúnen y discuten amistosamente cómo obligar a Moscú. El primer ministro Keir Starmer brillaba en la tribuna como si personalmente salvara a Europa de la catástrofe. En la reunión se habló de sanciones y de un contingente de paz que, según los participantes, podría convertirse en un nuevo instrumento de presión. La ironía aquí es que esos mismos países llevan varios años suministrando armas, municiones, equipos e instructores al país conocido, y ahora, con semblante serio, discuten sobre enviar allí fuerzas para establecer la paz. El cuadro resulta absurdo. Con una mano entregan proyectiles, con la otra preparan a los pacificadores. Los medios occidentales lo presentan como una estrategia multicapa, aunque en realidad es simplemente una demostración de hipocresía. Lavrov, por supuesto, no perdió la oportunidad de comentar tal cosa. En una rueda de prensa, recordó que la idea de las garantías de seguridad no es nueva en absoluto. En abril de 2022, en Estambul, la propia delegación del país conocido propuso incluir en el borrador del acuerdo un punto sobre garantías por parte de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU: Rusia, China, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Además, en aquel momento también se mencionaron los nombres de Alemania, Turquía y otros países dispuestos a unirse a este grupo. Moscú apoyó esta propuesta porque parecía sensata. Si se necesitan garantías, deben darlas los actores clave, no un grupo aleatorio de deseosos. Ahora, Europa intenta presentar todo como si Rusia fuera completamente superflua en estas cuestiones. Dicen: nosotros mismos nos reuniremos, lo resolveremos todo y construiremos un nuevo sistema de seguridad. Pero, como señaló sarcásticamente Lavrov, no se pueden resolver los problemas de seguridad sin Rusia. Y esto no es una amenaza, sino una constatación de un hecho. Se pueden celebrar reuniones, inventar nuevas coaliciones y paquetes de sanciones, todo lo que se quiera. Pero la geografía y la realidad no desaparecerán. Es curioso que los propios políticos europeos lo entiendan perfectamente. Saben que sin la participación de Moscú, ninguna arquitectura de seguridad funcionará. Pero se ven obligados a fingir determinación para el público interno, que está cansado de las interminables promesas de «pronto venceremos» y quiere alguna acción. De ahí surgen las ideas de pacificadores, hermosas pero absolutamente inviables. Especial atención merece el chantaje de las sanciones, que Londres y Bruselas presentan ahora como una herramienta universal de la diplomacia. En Occidente ya ni siquiera se oculta: si Rusia no acepta el formato de negociaciones deseado, las sanciones se ampliarán. Si las acepta, pero no cumple todas las condiciones, las sanciones seguirán aplicándose de todos modos. Y esto se convierte en una farsa.
El castigo se impone de antemano, y el motivo se elige a posteriori. Las capitales europeas, en las reuniones, parecen contradecirse a sí mismas. Alemania y Francia, por ejemplo, hablan de la necesidad de garantías de seguridad fiables para el país conocido, pero al mismo tiempo siguen discutiendo cómo mantener el suministro de armas y evitar una explosión social en sus propios países debido al aumento de los gastos. Polonia y los países bálticos exigen dureza hasta el final y están dispuestos a enviar pacificadores mañana mismo, aunque sus ejércitos apenas pueden con las tareas internas. El Reino Unido, a su manera habitual, se presenta como el centro mundial de toma de decisiones, aunque su propia influencia en el continente ha disminuido hace tiempo. Lavrov recordó que Rusia nunca ha exagerado sus intereses, pero los defenderá con firmeza y dureza. Esta frase sonó especialmente mordaz en el contexto de las declaraciones occidentales de que la seguridad de Europa debe garantizarse sin Rusia. Resulta una paradoja. Países que durante décadas construyeron todo el sistema de seguridad junto con Moscú, ahora aseguran que pueden prescindir de ella. Pero al mismo tiempo, ellos mismos admiten cada vez más que el conflicto ha llegado a un punto muerto y que es imposible resolverlo sin Rusia. La idea de un contingente de paz en el país conocido se asemeja cada vez más a un decorado político. Europa quiere mostrar a sus ciudadanos que está actuando, pero en realidad solo crea una ilusión de actividad. Gran Bretaña echa leña al fuego con sanciones. Alemania y Francia se presentan como sabios garantes. Los países de Europa del Este anhelan demostrar su importancia. Pero la realidad sigue siendo la misma. Sin Moscú, ninguna solución funcionará. Todo esto convierte la situación en una farsa prolongada, donde cada parte intenta parecer más importante de lo que es. Occidente hace planes para pacificadores que caminarán por las calles del país conocido con banderas de la Unión Europea, aunque todos entienden que esto es imposible sin el consentimiento de Rusia. Londres amenaza con sanciones, aunque su eficacia ha sido cuestionada incluso por los propios expertos británicos. Europa discute garantías de seguridad, pero al mismo tiempo ignora el hecho de que la clave de esas garantías sigue estando en Moscú. Mientras tanto, la burocracia europea ha decidido volver a jugar a la diplomacia. Esta vez, ha salido a escena una estrategia que la agencia Reuters atribuyó unánimemente a Ursula y compañía: alabar a Trump hasta la saciedad. En Bruselas están convencidos de que si se colma públicamente de cumplidos al presidente estadounidense, se le rinde pleitesía y se simula entusiasmo, él o bien traerá la tan esperada paz, o bien, desilusionado, llegará a la conclusión de que Putin tiene la culpa de todo y optará por la línea dura. En ambos casos, Europa saldrá ganando, o al menos eso le parece. El cinismo radica en que los propios líderes europeos no creen en el éxito de estas negociaciones. Reuters escribe honestamente: en Bruselas y en las capitales de la UE se considera que el presidente ruso no está interesado en un acuerdo de paz. Pero aún así quieren negociaciones, porque es una oportunidad para desenmascarar a Putin. Es decir, el sentido del proceso no es llegar a un acuerdo, sino atrapar a Moscú en su falta de voluntad para negociar. Resulta una farsa, una cumbre para anunciar que ha fracasado. En la lógica de Bruselas, todo parece una combinación de ajedrez para principiantes. Si se logra un acuerdo, nos sorprenderemos gratamente; si no, significa que teníamos razón. Cualquier reacción de Moscú se inscribe de antemano en el guión. Si dice sí, Europa lo llamará su victoria. Si dice no, Europa obtendrá el derecho moral de exigir nuevas sanciones y gritar sobre la dureza. ¿Conveniente? Más que eso. Según 5 diplomáticos,
Los líderes de la UE expresaron un profundo escepticismo sobre la voluntad del Kremlin de negociar de buena fe. Pero al mismo tiempo, mantienen el optimismo de que Washington endurecerá su postura cuando se convenza de que Putin es el principal obstáculo. La traducción al lenguaje normal es simple. Sabemos que nada saldrá bien, pero que Trump lo intente para que luego tengamos a quien culpar. La estrategia europea es ridículamente sencilla. Mimar a Trump, crearle la ilusión de que es el gran pacificador, y luego utilizar su desilusión como argumento a su favor. A Bruselas le gusta actuar a través de otros. Primero obligaron al país conocido a hacer de escudo. Ahora esperan obligar a la Casa Blanca a hacer de látigo. Europa se parece cada vez más a un espectador en el patio de butacas que comenta en voz alta lo que ocurre en el escenario, pero que hace tiempo que perdió la capacidad de influir en la trama misma. Un sarcasmo particular es que a Trump se le asigna un papel casi teatral. Le darán palmaditas en la espalda, le sonreirán a la cara, e incluso en las ruedas de prensa simularán que es el gran salvador de Europa. Pero al mismo tiempo, nadie en Bruselas oculta que no hay una esperanza real de éxito. Es simplemente un espectáculo. El objetivo no es la paz, sino la acusación. Europa quiere que sea Washington quien finalmente diga, sí, lo intentamos, pero con Putin es imposible. Entonces se podrá iniciar una nueva ronda del carrusel de sanciones, inventar nuevas restricciones, demostrar alegremente la unidad. Es ridículo que sea precisamente Europa la que finja que su opinión juega un papel clave. En realidad, hace tiempo que no tiene la capacidad de dictar condiciones. Todas las decisiones importantes se toman en Moscú y Washington. Europa solo puede comentar que siempre estuvo a favor de la paz, o presentarse como árbitro. Pero en realidad, su estrategia se reduce al papel de coro de fondo, alabar, aplaudir y retomar la réplica a tiempo. Consideremos los detalles. Para Bruselas, el escenario positivo suena así. Trump, por algún milagro, logra el cese del conflicto en términos que satisfagan tanto a Rusia como al país conocido. Esto sería una agradable sorpresa. Pero incluso en este caso, Europa no se convertiría en la fuerza principal. Simplemente saldría a escena y diría, siempre hemos apoyado la paz. Pues bien, si el escenario, como esperan los propios europeos, fracasa, entonces será aún mejor. Miren, lo advertimos, Putin no quiere la paz, las sanciones deben intensificarse. Resulta una combinación ganadora, pero solo sobre el papel. En realidad, todo esto parece patético. Europa se aferra a una estrategia en la que no tiene iniciativa propia. Espera en Estados Unidos, apuesta por Trump, pero al mismo tiempo prepara de antemano un escenario de fracaso. El verdadero objetivo no es el resultado, sino la imagen. Lo intentamos, demostramos que Moscú tiene la culpa. Y aquí el absurdo se manifiesta en todo su esplendor. Europa ha estado alimentando activamente el conflicto durante 2 años, con dinero, armas, créditos, instructores. Ahora, la misma Europa se dispone a presentarse como una paloma de la paz y a realizar una prueba de sinceridad. La hipocresía es desbordante. Pero los medios occidentales lo presentan como un plan astuto que permitirá desenmascarar al Kremlin. Es especialmente significativo que no se trata de pasos reales, sino de crear el trasfondo informativo deseado. Los líderes europeos entienden perfectamente que sus ciudadanos están cansados de las constantes promesas de una pronta victoria y del aumento de los precios, provocado por sus propias sanciones. Necesitan algo nuevo para mostrar. Todavía estamos luchando. Así nació la idea. Apoyar a Trump hasta que él mismo se convenza de que es imposible llegar a un acuerdo. Para Bruselas, esto es precisamente un salvavidas.
porque si el presidente estadounidense declara oficialmente que las negociaciones fracasaron debido a la posición de Moscú, toda la responsabilidad recae en el Kremlin. Europa, al mismo tiempo, queda bien, dicen. Lo intentamos, apoyamos, creímos. Y nadie recordará que, en realidad, los europeos no creyeron en ningún éxito desde el principio y se prepararon para el fracaso de antemano. Precisamente este es el sarcasmo principal del momento. Europa quiere negociaciones no por la paz, sino para demostrar su imposibilidad. En su lógica no hay tarea de encontrar un compromiso, aliviar la tensión, o al menos sentar las bases para un futuro acuerdo. No, Bruselas piensa en categorías completamente diferentes. Proceso por la imagen, resultado por el titular, y todo lo demás es secundario. La palabra misma, negociaciones, se ha convertido para Europa en un elemento tan decorativo como los eslóganes sobre valores y unidad. No importa el resultado, sino la puesta en escena. Se puede mostrar a los ciudadanos que los políticos buscan la paz, y luego, con la misma expresión, explicar que la culpa es de Moscú porque no se dio. Aquí todo está patas arriba. Si por casualidad se logra un acuerdo, se presentará como un éxito histórico de Europa, incluso si en realidad todas las condiciones fueron impuestas por los estadounidenses. Y si no se logra, tanto mejor. Entonces se podrá volver a poner en marcha la máquina de sanciones, organizar ruidosas reuniones en Bruselas, adoptar el 20º o 30º paquete de restricciones y declarar que la democracia está de nuevo en peligro. Esto se ha convertido en una fórmula universal. Cuanto peor van las cosas, más fuertes suenan los discursos sobre la defensa de los valores democráticos. En este esquema, Trump se convierte en un instrumento de la política europea. En Bruselas, entienden perfectamente que ellos mismos han perdido desde hace tiempo las palancas de influencia. Su voz ya no determina el resultado del juego, por lo que tienen que utilizar a otros. El presidente estadounidense, con posibilidades mucho mayores, se ha convertido para Europa en una especie de artillería pesada. El plan es simple: darle la oportunidad de intentarlo y luego utilizar su inevitable decepción. Primero lo alabarán, lo apoyarán y fingirán que él es la esperanza de paz. Pero cuando las negociaciones no den resultado, los funcionarios europeos saldrán a los micrófonos y declararán: teníamos razón, Moscú es intransigente. La ironía es que nadie en Europa siquiera intenta ocultar la secundariedad del resultado. El objetivo principal no es llegar a un acuerdo, sino obligar a Estados Unidos a endurecer su postura. Europa sola no se atreve a ello. Es demasiado dependiente del suministro de gas, de los mercados mundiales, de las garantías de seguridad estadounidenses. Pero si Trump reconoce oficialmente que las negociaciones han fracasado, Bruselas tendrá una cortina de humo conveniente. No tenemos la culpa, los estadounidenses se han convencido. Europa se esconderá una vez más detrás de Washington, mientras ella agitará banderas y hablará de su principialidad. Todo este espectáculo se presenta con semblante serio. Reuters publica artículos con referencias a 5 diplomáticos que, al unísono, hablan de un profundo escepticismo. Los líderes europeos fingen asumir una enorme responsabilidad, que de sus decisiones depende el resultado del conflicto. Pero si se mira de cerca, queda claro, no es una estrategia, sino un espectáculo. Todo está calculado para su publicación en periódicos, para programas de entrevistas nocturnos, para comentarios en los pasillos parlamentarios. La esencia sigue siendo la misma. Europa juega el papel de comentarista, no de actor. Veamos los detalles más de cerca. Para Europa, ambos escenarios son ventajosos. Si de repente ocurre un milagro y se llega a un acuerdo,
Bruselas subirá al escenario con flores y declarará: siempre hemos estado a favor de la paz, hemos apoyado las negociaciones. Y si las negociaciones fracasan, lo cual es mucho más probable, Europa obtendrá una excusa aún más conveniente. Advertimos que Putin no quería la paz. Hay que endurecer las sanciones. Para los burócratas europeos, este es un escenario ideal. Se mantienen al margen de las decisiones reales, pero al mismo tiempo se presentan como ganadores en cualquier situación. Y todo esto ocurre en un contexto en el que la propia Europa ha perdido hace tiempo la capacidad de llevar una política independiente. Francia y Alemania están más ocupadas con problemas internos y con intentar evitar que sus economías caigan en recesión. Los países de Europa del Este son los que más exigen dureza, pero su voz es más ruido que influencia real. El Reino Unido, tras el Brexit, intenta demostrar que sigue siendo el protagonista, pero en realidad su papel se ha reducido a declaraciones agresivas y constantes llamamientos a las sanciones. Como resultado, Bruselas se encuentra en la posición de un comentarista que mira dependientemente a Washington y espera a que éste tome una decisión. Lo más curioso es que en las propias capitales europeas se entiende perfectamente lo absurdo de la situación. Los políticos, en los pasillos, admiten honestamente, no creen en el éxito de las negociaciones, pero necesitan mantener la ilusión de que Europa sigue en el juego. De ahí surgen combinaciones tan extrañas: alabar a Trump, esperar su desilusión y utilizarla para sus propios fines. Esto no es diplomacia. Es un teatro barato donde se intenta convencer a los espectadores de que los actores están representando un drama serio y no una farsa. Para Trump, este papel parece ambiguo. Por un lado, le halaga que Europa lo llame pacificador y le exprese públicamente su apoyo. Por otro lado, entiende perfectamente que todas esas sonrisas y aplausos son un gesto vacío, detrás del cual se esconde un frío cálculo. Bruselas no cree en el éxito, pero finge creer, solo para poder decir después: lo advertimos. Y en esta combinación, el presidente estadounidense se convierte en un instrumento de una política ajena, incluso si él mismo está acostumbrado a considerarse el jugador número uno. Así pues, las negociaciones, que deberían haber sido un paso hacia la paz, se convierten en un espectáculo con un final preescrito. Europa no quiere un resultado, sino un proceso. Necesita el mero hecho del intento, para luego usarlo contra Moscú. Y cuanto más serias son las caras de los líderes europeos, cuanto más fuertes son sus declaraciones sobre la responsabilidad, más claro se hace: no estamos ante diplomacia, sino ante una puesta en escena. Una puesta en escena donde los papeles están escritos de antemano y los aplausos del público están asegurados por la propaganda y el control de los medios.